Acá tengo una plantilla que hice doblando la hoja en 4. Como la idea era hacerlo simétrico, yo ya lo hice doblándolo en 4, no lo hice espejo. Lo del espejo que hicimos el otro día es para que ustedes sepan hacerlo cuando lo van a dibujar. Pero a veces, como en este caso que yo estoy haciendo una muestra, nomás una cosa rápida, puse esta línea y ahora voy a poner, estas son las piecitas. Yo no tengo mi papel preparado, pero no se necesita estar preparado. Nosotros preparamos para darle más duración en el tiempo porque la idea es que usen las máscaras de nuevo. Ahora estoy cortando una pieza más porque en este lado me había quedado muy grueso y como ustedes tienen una máscara finita, lo estoy haciendo finito también. Ven, por ejemplo, acá puse las dos piezas, la de la primera hoja con la segunda hoja que calcen ahí justas. Entonces ahí cuando corto la segunda línea, ahí lo abro. Y ahora tengo la pieza igual en los dos lados. ¿Ven? Esta es otra manera de hacer la simetría. Ahora yo voy a poner mi pieza sobre esta hoja y voy a comenzar el proceso de pincel seco y se los voy a mostrar con carga y descarga. Voy a usar estos tres colores. Voy a empezar con el que tiene más blanco de base. Después voy a poner un poquito de amarillo y el último, el naranja, lo voy a poner con barniz para que se note la diferencia. Como voy a usar la técnica de pincel seco, voy a usar poquita pintura. Ustedes la van a preparar. Yo la voy a sacar directo del tarrito nomás porque como ya la tengo lista, tengo color claro. Ven que puse poquito, no le puse ningún tipo de medium ni nada porque la idea es que seque rápido para poder hacer las otras capas. Acá, ahí está mi pintura. Cargo, descargo. Cuando descargo, la pintura se distribuye homogéneamente en el pincel, porque cuando yo agarro, la pintura queda en un solo lugar. Cuando yo descargo, la pintura se reparte toda. Vieron que elegí un pincel que sea relativamente redondo, en el sentido de que sea ancho desde abajo. No importa tanto esto de acá, sino que no sea plano, porque si es plano así, muy durito, no me va a servir. Tiene que ser más bien anchito, gordito. ¿Cierto? Gordito pero duro de acá, no vayan a elegir un pelo muy blando. En este caso este es un lengua de gato de nylon que está muy útil. Entonces cargo, descargo y después que descargué pinto. Y acá viene a hacer lo que decíamos, utilizo los dos dedos. Con una mano afirmo el stencil en el lugar, lo pongo ahí y con el otro pinto. Vieron, yo por ejemplo empecé por el centro y después me voy arrimando a las orillas, pinto y ahí cargo. Nosotros en este caso vamos a hacerlo todo de un solo color, entonces lo único que me tengo que preocupar es que pinte bien y después paso a la forma siguiente. La cargo, descargo y voy pintando. Es muy importante que sea poquita pintura. Si se dan cuenta, prácticamente no hay pintura en el stencil y eso permite que cuando yo lo retiro, el trazo sea prácticamente perfecto. Si yo pongo mucha pintura, vamos a poner un ejemplo acá. Este lo voy a hacer mal a propósito. Este va a estar mal. ¿Y qué va a pasar? Miren, yo cargo, no descargo nada y me pongo a hacer así y pinto ahí nomás. El stencil no lo firmo, se me arruga todo. Cuando yo saco, ven, ahí no quedó parejo, ahí se salió. Y si se fijan, la carga es mucho más, acá es muy pareja y queda con un mini poro muy prolijito. En cambio acá se nota incluso porque queda brillante. Entonces el truco es, acuérdense, que cuando yo voy a trabajar, afirmo, ubico la máscara, la pongo en su lugar, cargo, descargo y después desde el centro voy pintando primero y después me apoyo sobre los bordes con poquita pintura, dando golpecitos suaves. Fíjense en esto, yo no estoy haciendo así. El pincel en ningún momento se dobla o se tuerce. El pincel siempre tiene los pelitos parejos.
Hay unos pinceles especiales que venden que se llama pincel taponeador, que es un pincel que es corto de acá y que tiene el pelo cortado como al ras. El pincel taponeador está bueno, pero tampoco es que sea tan necesario. Si nosotros usamos el pincel correcto, no precisamos comprar un pincel especial. Aparte, el pincel taponeador suele ponerse como muy duro si se le junta pintura adentro y después como que se hace difícil maniobrar. En cambio, este pincel es tipo multiuso. ¿Ven? Cargo, descargo. En este caso, por ejemplo, ya no me queda más pintura y ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que volver a cargar. Pero se fijaron que cuando puse muy poco y ahora también voy a poner muy poco. No voy a poner mucho porque parte del trabajo es que la pintura debe estar fresca. La pintura no puede estar horas acá, porque si la pintura está horas en el platito, se va a poner con nata y después cuando yo la quiera usar, no va a quedar bien. Entonces nuevamente cargo, descargo, vuelvo a poner, me fijo, por ejemplo, yo en este caso vieron que mi stencil en ningún momento lo fijé con papel porque estoy usando, ¿se acuerdan que hablamos? Los 2 dedos. Con una mano sostengo y con la otra voy cargo, descargo. Con la otra voy trabajando. Resultado, me queda parejito, queda prolijito y se seca muy rápido aparte. ¿Por qué? Porque justamente al tener muy poca pintura queda muy bien. Acuérdense que ese estaba mal a propósito. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que es lo de correr la máscara. Es buena idea poner las máscaras en los lugarcitos que van del stencil, así no se me pierden, ¿no? No pierdo, porque aparte fíjense, por ejemplo esta gotita va así, no va así, porque así ya no tiene la misma forma, porque es más redonda de abajo que de arriba. Entonces es muy importante que yo la tenga en el lugar correcto acá para que cuando voy a ponerla acá funcione. Ahora vamos a hacer el segundo color. Bueno, el acrílico, yo saqué un poquito de este y lo puse ahí. No lo mezclé porque lo voy a mezclar con el mismo pincel. Porque voy a hacer una especie de carga. ¿Cómo es que se dice esto? No voy a mezclar el color. Lo voy a ir haciendo así a mano porque no necesito mezclarlo, pero sí necesito oscurecerlo un poquito. Entonces, ahí ya tengo el color. Cargo, descargo y ahora voy a ir con mi máscara y la voy a poner en el lugar. Y aquí viene a hacer lo que decíamos antes. Yo lo que voy a hacer, me voy a fijar que mi máscara vaya en el lugar correcto. Va ahí, ¿cierto? Porque esta punta es más puntuda, entonces lo que voy a hacer es correrla. Ahí desplazo mi stencil y lo corro hacia acá. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner el stencil allá para que no pintar la parte blanca, pero voy a desplazar mi máscara para acá para pintar esa esquina. Ahí está lo que estábamos hablando. Ahí utilicé mi máscara para hacerle una sombrita a mi pétalo. Voy a hacer lo mismo con el de arriba, pongo el stencil que va, después desplazo la pieza, la pongo donde quiero y después voy pintando. Este es un cambio muy delicadito, es muy sutil. Ahora saco la pieza, pongo el stencil acá otra vez, me fijo que calce con la forma, después pongo la pieza. Ahora esta la voy a poner para este lado aquí y la voy a poner un poquito más para abajo, ahí, cargo, descargo y después pinto. Y ahora cuando yo voy retirando, se dan cuenta, bueno, acá por ejemplo me quedó un poquito corrido. No importa, porque nosotros estamos haciendo prácticas. Esto, el hecho de que esté desplazado un poco, podría ser capaz que un error. Si a mí me pasó eso, me quedó un poquito desplazado, no me preocupo. Lo único que hago, vuelvo a situar mi stencil donde va, en el lugar donde iba a ir.
que sería ahí, me fijo bien, vuelvo a poner la máscara donde iba en el lugar, ahí, y ahí cargo, descargo y vuelvo a pintar. Y ahí, ¿vieron? Ahí me quedó el bordecito. Bueno, esa es la idea. Nosotros, por ejemplo, con este tipo de máscaras podemos jugar, porque yo, por ejemplo, puedo seguirme desplazando. Digamos, yo voy a hacerle rayitas ahora. Voy a poner acá y voy a poner mi máscara otra vez, ahí. Y ahora, acá, vuelvo a hacer lo mismo. Cargo, descargo para repartir la pintura en el pincel y acá me voy a poner en este lugar, ahí. ¿Vieron que la figura termina acá? Entonces yo, ¿qué hago? Pongo otra máscara ahí y pinto. Y en este otro lugar de acá hago lo mismo. Por eso me refería yo que las máscaras las puedo ir moviendo. Las máscaras en ningún momento se ven alteradas porque es muy poquito la pintura que estoy poniendo. ¿Se dan cuenta? Miren, no alcanza a humedecerse. Primero porque la pintura está seca y segundo porque es muy poquita la pintura que ponemos. Y ahí, ¿ven? Hice una decoración. La idea es eso, es ir jugando y dejar las líneas lo más blancas posibles. Nosotros queremos, esto es como libre y para jugar. Vieron que yo les dije, por ejemplo, que estábamos haciendo bordes. Bueno, yo ahora acá en este lugar voy a hacer lo mismo, me voy a desplazar para allá. Ven, esta no es la pieza que va, la pieza que yo había usado era esta, entonces bueno, acá hago lo mismo. Ahora esta pieza va a tener un borde, todo el borde coloreado. Cargo, descargo, después que descargo, ahí se me corrió, ¿ven? Antes de ponerme nerviosa, vuelvo a ponerlo en el lugar, vuelvo a poner la máscara donde yo la quiero poner y trabajo arriba. Ahí se me corrió, la vuelvo a poner, la vuelvo a firmar y voy poniendo. Y después cuando la saco, ven, ahí estoy utilizando la máscara para pintar arriba de mi pieza. Ahora vamos a mostrar posibles errores. Vieron que yo les dije que el agua no es tan buena, porque el papel, ven que prácticamente ni se arruga, las máscaras no se arrugan, ¿por qué? Porque la pintura está espesa. Si yo agarro y pongo agua, miren. Yo también puedo realizar esta operación, pero es mucho más difícil porque tengo que descargar mucho más. Si yo tengo mi pincel cargado, por más que sea con agua, el agua, ¿qué va a hacer? El agua se va a meter para afuera. Entonces acá vamos a probar. Si yo lo hago bien y lo hago de la manera correcta, por más que la pintura esté más líquida, vieron que cargo, descargo, escurrí bastante mi pincel ya no tiene tanta carga, y vengo despacito y hago exactamente lo mismo. Cargo, primero en el centro, para darle la oportunidad al pincel de que largue casi toda la pintura. Vieron el exceso que tenía el pincel. Y ahora que el pincel tiene poca pintura, recién ahí me voy yendo para los lados despacito, no cargo muy fuerte. ¿Vieron que se nota cuando tiene agua? Se renota porque miren cómo va dejando textura, va manchando mucho más. Incluso hace como burbujitas. Este no va a quedar tan preciso como los otros, por lo que les decía. Porque al estar la pintura mojada, la pintura lo más probable es que se quiera colar por debajo. Pero lo que yo les quiero mostrar es que el secreto está en cargar y descargar. Porque por más que este no va a quedar ni tan prolijo, ni tan perfecto, ni tan parejo. Miren, ahora este, que fue el que le pasé primero, acá cargo otra vez. Y cuando vuelvo a pasarle, fíjense bien, el pincel lo que hace retira el exceso. El pincel retira el exceso. Entonces, por más que yo hubiera tenido mucha pintura acá, la pintura ¿vieron ahí? Poquita
la pintura está más líquida, está más clara. ¿Vieron que es el mismo color este que ese? La diferencia es que este tiene agua y este no. ¿Vieron cómo pintó acá? Y miren cómo pintó acá. Pero ven, como yo pinté primero el centro y después fui a las orillas, la pintura quedó pareja. Pero quiero que noten esto. Miren cómo el papel se arrugó. El papel se arruga y no quedó parejo. Miren cómo quedó este, que quedó mucho más parejito el color. ¿Cierto? No quedó tan parejo porque al estar mojada el papel arruga mucho más. Se nota aparte, miren. Donde yo pinté con agua y donde pinté lo otro quedó mucho más parejita. El secreto está, poca agua. ¿Vieron? Acá se arrugó. Cuando esto igual se seque, va a quedar parejo otra vez. Ahora, error principal. Vieron que yo les mostré. Yo usé la pintura aguada, pero descargué, escurrí bastante. Pero si yo hago esto, pongo mi stencil. Y ¿se acuerdan cómo les mostré allá arriba que desbordó? Si yo hago así, lo pinto así, miren cómo estoy aplastando el pincel. Cuando yo aplasto el pincel, la pintura sale y lo más probable cuando yo venga después, vieron que manchó, que se corrió. Esta línea acá estaba parando y acá no paró, pintó todo. ¿Por qué? Porque el agua se pasó por debajo. Y miren mi stencil quedó todo arrugado. Entonces se dan cuenta, el secreto es poca agua, poncear despacito y después, bueno, lo que hablamos de las máscaras. Ustedes van usando sus máscaras para hacer decoraciones. Entonces yo, por ejemplo, ahí quiero hacer esa esquinita, pongo la máscara, pongo el stencil ahí, ¿cierto? Y voy a hacer exactamente lo mismo, cargo el color, lo descargo, lo voy a descargar arriba del agua porque el color ya se ha puesto un poco más duro. Y sobre esto vuelvo a rectificar. Siempre fíjense bien porque el stencil muchas veces uno se da media vuelta y puede hacer movimientos involuntarios y correrlo. Yo lo pongo ahí otra vez. Ahí voy a hacer un borde más finito para que se note la diferencia. Ahí. Acá. ¿Ven? Ahí quedó. Esa es la idea. Que practiquen hacer formitas. El que quiera, como dije antes, hacer más formas, practicar más, puede. Lo que hace es mover la máscara y después utilizan otras máscaras para tapar cuando se acaba el pétalo o la hojita. ¿Ven? Por ejemplo, ahí la puse ahí, ahora la voy a poner acá. Ahí que es donde se acaba. Doy golpecitos, saco y ven, ahí está. Esa es la idea.